vamos a abordar en este nuevo capítulo de Puerta Giratoria algo no menor, una reforma que se está elaborando y está en pleno desarrollo. Se va a crear una AFP estatal, tenemos entendido, y para abordar este tema hemos armado una mesa con distintos dirigentes. Tenemos a Luis Cofré, a Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez, al dirigente bancario Luis Mesina y quien habla, Manuel Retamar. Luis, ¿la creación de una AFP estatal soluciona los problemas de pensiones que tiene el trabajador en Chile? No, nosotros creemos que la conformación de una AFP estatal, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no cumple absolutamente ninguna función de mejoramiento de las pensiones. Por el contrario, es una decisión que se inscribe dentro de la lógica de validar, legitimar, consolidar el sistema de ahorro forzoso instalado en el año 81 y que después de 33 años ha demostrado su total y rotundo fracaso respecto de ser un sistema ideado para pagar pensiones. Es lamentable que el propio gobierno, en su propia declaración, la presidenta Bachelet, cuando firmó el proyecto, haya declarado en el inicio de su interlocución que efectivamente esto no venía a resolver las pensiones, sino que agregar un componente de competitividad en el sistema tremendamente concentrado. Eso nos parece grave porque se inscribe dentro de del mismo paradigma dominante, es decir, llevar ámbitos que son de la seguridad social, en el caso de la previsión, ámbitos que están siempre concebidos bajo la lógica del servicio público, de atención a la comunidad, de desterrar de esas prácticas el lucro, se inscribe dentro de la misma lógica de mantener todas estas instituciones dentro de la lógica del mercado y por supuesto del lucro. Pero ustedes, disculpan, hablan de volver a reconstruir el sistema público de reparto. ¿Qué es lo que es ese sistema? Tenemos entendido, yo no me tocó vivirlo, que estaba antes de los años 80 hacia atrás. ¿Es viable ahora en el siglo XXI? O sea, nosotros no hemos dicho que queremos volver al antiguo sistema, lo que queremos es avanzar hacia un nuevo sistema de previsión, hacia un nuevo sistema previsional, fundado en los principios fundamentales de la seguridad social, que son la solidaridad, el principio más fuerte, la universalidad, es decir, que proteja a toda la población laboral, que tenga el principio de la integralidad, es decir, que concurra con todas las prestaciones que son parte de la seguridad social y además que están garantizados en el famoso convenio 102. Esto la gente quizás no lo conozca. El convenio 102 es un convenio ratificado por el Estado chileno ante la OIT y que establece que los Estados deben garantizar seguridad social a sus trabajadores. Esto por cuanto los trabajadores en el momento mismo que ingresan al mundo del trabajo comprometen parte importante de su humanidad, la dejan durante todo el desarrollo de su existencia a manos del capital, quien se apropia de una parte importante y considerable de su existencia humana. Y en consecuencia la seguridad social siempre concibió resguardar los derechos que son consustanciales a la existencia laboral, tanto en la vida activa como pasiva. No solamente el tema de la vida pasiva, sin embargo, y lamentablemente el decreto ley 3500 que estableció las AFP considera prácticamente a los trabajadores solamente en la vida pasiva, mayoritariamente. Ahora, cuando nosotros decimos, y para terminar de responder la primera parte, ¿por qué no somos partidarios de una AFP estatal? Porque no resuelve el problema. Han dicho que van a bajar las comisiones, no han dicho cuánto. La propia ministra fue interpelada por la prensa y no supo responder esta pregunta. No supo responder no porque no sepa, sino porque no puede. Plan Vital, a partir del mes de agosto, bajó sus comisiones a 0,47%. Cobrar menos del 0,47 es prácticamente trabajar a pérdidas. Una AFP que recién se va a formar, esta AFP del Estado, necesita un periodo de acomodación en el sistema, necesita arrendar o comprar activos fijos para tener oficina, necesita contratar trabajadores para tener una fuerza de venta, necesita competir con una oferta previsional que no es distinta a las demás, es decir, es lo mismo, pero además lo más grave va a ser una sociedad anónima que va a tener que especular con los ahorros previsionales en el mercado nacional e internacional para poder obtener rentabilidad. Por lo tanto, los ahorros previsionales de los trabajadores van a estar expuestos en el mercado internacional a las volatilidades del mercado financiero, a la especulación. En consecuencia, no resuelve el problema. Ahora, respecto a lo que nosotros queremos, decimos un nuevo sistema previsional y reivindicamos los regímenes de reparto. Por cierto que no íntegramente lo que existía antes del 81, pero hay que decirlo también porque este es un mito que se ha construido. El año 81 existían casi 32 cajas al momento de la promulgación de este decreto. De las 32, 30 cajas eran exitosas. 30. Todas tenían superávit.
Habían cajas tremendamente exitosas. El propio Piñera, José Piñera Echeñique, en su libro El Cascabel al Gato y en otras publicaciones que tiene, ha señalado que, casi anecdóticamente, que uno de los cheques que tuvo que endosarle la caja bancaria, por ejemplo, no cabían espacios para colocar los cero producto del activo que tenían las cajas. Las cajas eran dueñas de hospitales, estaba la caja de la Contraloría General de la República, la caja mercante, la Marina Mercante, la caja de empleados particulares que tenía casi 900.000 afiliados. ¿Que había discriminación en el antiguo sistema? Sí había. El sector vinculado al seguro obrero, que eran los sectores más pobres de este país, tenían que jubilar a los 65 años de edad, lo que era tremendamente injusto. Y los bancarios jubilábamos a los 25 años, los trabajadores de empleados particulares jubilaban a los 35 años de servicio, etcétera, etcétera. Habían aberraciones como que los empleados públicos, los empleados del hipódromo, del club hípico, jubilaban a los 10 años de servicio. Eso era una aberración. Pero eso se había mejorado y se había resuelto con un artículo, un decreto ley del 2004-48 que se promulgó a fines del 78, que homologó las edades de las jubilaciones en Chile. Estableció para las mujeres 60 años y para los hombres 65. Se resolvió ese tema de la discriminación. Disculpa, una consulta que te quería hacer, Luis. ¿Cuál es la impresión que tú tienes y además cuál es la explicación que se ha dado de que las Fuerzas Armadas en Chile no adscribieron el sistema de las AFP, se quedaron en el sistema antiguo, lo que obviamente significa que era un sistema bastante feble, débil, y que las Fuerzas Armadas se resguardaron en la propia dictadura, porque el decreto de la formación de la AFP fue en la época de la dictadura, se resguardaron de este sistema que ellos decían que era bueno. Bueno, la formulación del sistema de la Capredena y Bipreca, que son las dos cajas de ahorro fundadas en los sistemas de reparto, sus principios funcionan extraordinariamente bien, aunque con un déficit que arrastra, porque en realidad estas cajas son financiadas y subvencionadas por el Estado, que arrastran un saldo pero gigantescamente deficitario. Pero sus principios son los principios que nosotros enarbolamos, que son los principios de que la gente más joven que ingresa aporte o contribuye, exacto, a los sectores que maduran en el mundo laboral. Ese principio está presente en todos los sistemas de ahorro de los regímenes de reparto que existen en Europa, en todos. Pero en Europa dicen que hay algunos mixtos que de reparto. Bueno, sí, en Suecia, sí, no es un híbrido, no es un híbrido. Es un sistema combinado, porque un híbrido tiene una connotación. Mire, los sistemas de Europa, lo digo así taxativamente, porque aquí se construye mucha mitología. Cuando Piñera instaló este decreto ley contraviniendo todas las normas internacionales, pero además contraviniendo la posibilidad de que los trabajadores discutieran, bueno, se hizo. Estamos hablando del hermano Piñera, de José Piñera. Sí, José Piñera Echeñique. De la ley 3500. El decreto ley 3500, decreto ley. ¿Por qué se hizo sobre sofisma que el sistema era discriminatorio? Sí, era discriminatorio. Porque los obreros jubilaban a los 65 años y los hípicos jubilaban a los 10 años, discriminatorio. Que estaba en crisis, no estaba en crisis, y como lo dije ya anteriormente, habían cajas tremendamente exitosas con superávit, que habían que efectuar algunas correcciones, por supuesto. Lo que ocurre es que en Europa todos los sistemas de pensiones, todos los sistemas previsionales funcionan sobre el sistema de reparto, todos, pero funcionan sobre un principio, el principio de la solidaridad, pero además tiene otro principio. Son corporaciones públicas, algunas corporaciones de derecho público y otras corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Pero ahí sí que existe efectivamente sin fin de lucro. Pero ese sistema solidario que tú dices, ¿existía antes de los 80 en el sistema que había? Por supuesto, el antiguo sistema chileno eran corporaciones de derecho público, corporaciones de derecho privado y eran totalmente solidarias, pero no perseguían fines de lucro. No me gustaría hacerle una pregunta a Luis Cofré. ¿Cómo es la situación de los trabajadores del Transantiago que en estos momentos están recibiendo sus pensiones? ¿Ustedes tienen ciertos vínculos con ellos? ¿Cómo es la situación que viven en ese...? Mira, actualmente en el Transantiago el 30% de la masa trabajadora son jubilados. ¿El 30%? El 30% de la masa trabajadora son jubilados. Que tienen que seguir trabajando porque las pensiones que han recibido son muy paupérrimas. Actualmente un trabajador jubilado del sistema de transporte público está recibiendo 140.000 pesos y que durante toda su vida impuso por un sueldo mínimo, porque las empresas los empresarios del transporte público imponían por el mínimo y se enriquecían. Pero eso todavía se da en el ámbito laboral, sí, que un trabajador gana un sueldo X y le cotizan por otro valor. Sí, todavía. En el transporte para el sur de Chile, que también está subsidiado por el gobierno,
también en este momento están trabajando por 10 boletos en la vuelta, actualmente, y pagan el sueldo base, el sueldo mínimo que en este momento están trabajando con el sueldo mínimo los trabajadores del transporte desde Talca hacia el sur. Oye, ¿y qué pasa con esos? Es cierto que los empresarios, lo que ocurre en otros lados, ¿no? Nos consta, que no le pagan, sino que informan el sistema Claro. O sea, no pagan la AFP, sino que la informan. Claro. ¿Cómo esto, digamos, porque en qué ley se amparan, en qué mecanismo legal se amparan para no pagar y solo informar? O sea, declaran y no pagan. Claro, Exacto. declaran y no Porque pagan. la norma permite este artilugio por el cual muchos empleadores utilizan esta disposición que tienen de la propia norma y que ha significado que de los 10 millones de afiliados actualmente, más de 5 millones son afiliados y no están cotizando. No están cotizando. Y por lo tanto están condenados ese 50% de los 10 millones de trabajadores a tener una pensión miserable, por lo tanto van a tener que recurrir al pilar solidario, es decir, todo el Estado va a tener que pagar la pensión. Pero ¿y qué pasa? Disculpa, pero ¿qué pasa qué pasa con ese empresario que no paga? Bueno, las AFP están obligadas a ejercer demandas contra ellos, y por eso los tribunales civiles todavía, muchos de ellos laborales también, están llenos de demandas que exigen el pago, la restitución de esos recursos, pero eso... Claro, tema- puede ser una cuestión... Claro. Una inquietud, ¿cuántos trabajadores actualmente hay en Chile y cuántos de ellos están sindicalizados en términos porcentuales? En Chile, dentro del transporte público. No, a nivel nacional manejas tú esa información, No, dicen no que lo son vi. como 7 millones, al menos. La fuerza de trabajo en este país son 10 millones, un poquito más de 10 millones de ¿Cuántos de trabajadores. ellos cotizan de esos 10? De los 10 millones afiliados al sistema de pensiones privado que hay en Chile, el 51, casi el 52% de los trabajadores no está cotizando. Es decir, está afiliado y no cotiza. Es decir, casi un 49% paga y el otro 51% no paga. Eso marca inmediatamente la perspectiva histórica que va a ocurrir. Pero además, si uno toma en cuenta, según los datos de marzo de la Superintendencia de Pensiones, que son públicos, la pensión promedio está cercano a los 155.000 pesos. Eso considerando las pensiones por renta vitalicia. Pero si uno toma la pensión que pagan las AFP, que son cercanas a las 500.000 personas, es decir, la pensión por retiro programado de vejez que paga la AFP, el promedio son 122.000 pesos. Pero es cierto Eso es lo que hay están cotizar pagando. como 90 millones aproximadamente para tener una pensión de 400. No, lo que pasa es que por cada 20 millones, según datos actuariales, por cada 20 millones acumulados, uno recibe cerca de 100.000 pesos de pensión. Por lo tanto, El otro día lo vi. claro, por cada 20 millones uno recibe 100.000. Es decir, si llega a los 100 millones de pesos, tendría que recibir más o menos 480.000 pesos de pensión, porque hay que entender que le cuentan el 7%. Las mujeres, por supuesto, necesitan un porcentaje mayor de recursos porque como jubilan antes, o sea, pensionan antes, tienen mayor expectativa de vida, el divisor es más grande y por lo tanto el cociente también es menor. Luis, ¿qué te parece a ti, digamos, hay gente que opina, ¿no es cierto?, de que la lógica de la privatización del sistema de pensiones está unido a la lógica de la privatización de la salud, a la privatización de la educación, y que en el fondo lo que el sistema capitalista buscó y que transformó a Chile en un modelo, en una suerte de plan piloto, fue apropiarse, que era la idea del neoliberalismo, apropiarse de aquellos recursos para su propio peculio, para su propio beneficio, ¿no? Porque tú lo has dicho, los fondos de pensiones son administrados por las empresas privadas, pero esos fondos se prestan, esos fondos son fondos de capitalización, se prestan a los empresarios, se prestan, digamos, al sistema financiero internacional. Es decir, es un mecanismo del capitalismo moderno, por así decirlo. ¿Eso es así? Sí, bueno, bueno, hay varias aseveraciones que están en la lógica esta construida para defender este sistema. Hay mucha construcción falsa. Nosotros siempre decimos aquí, todo se ha construido sobre la base sofisma, porque son medias verdades, medias mentiras que se adornaron bien y se construyeron y la gente dio crédito a eso. Lo primero que creo que hay que decir es que este sistema de pensiones ha permitido a Chile tener una tasa de ahorro gigantesca, que medida por el producto es casi la más grande del planeta, proporcionalmente. Esto para que la gente lo pueda entender, es decir, la cantidad de masa de dinero que tenemos en la economía nacional,
que está Ahorrada. en ahorro externo, casi un 40% está en papeles del exterior, otro resto está en papeles del Banco Central, en documentos públicos, es una cantidad sideral de recursos que perfectamente podría servir, digamos, para resolver el problema de liquidez que tienen varios países de Europa hoy día. Es decir, nunca Chile antes había tenido una masa evidente para desarrollar. Claro. Ahora hay que entender que los sistemas de seguridad social, y este es el gran problema que estamos enfrentando nosotros, los sistemas de seguridad social comprenden el conjunto de prestaciones que tienen los trabajadores en la vida activa y pasiva, comprenden, entre otras, los temas de pensiones de vejez, los temas de pensiones de invalidez, los seguros de invalidez y sobrevivencia que son consecuencia de las nuevas relaciones de producción, pero además comprenden la salud de los trabajadores. Y en algunos casos, en el caso particular chileno, en muchas cajas comprendía el tema de la habitación, de la vivienda. Es decir, una multiplicidad de prestaciones que hoy día este sistema solamente está restringido al ámbito de pensiones, muy miserable. Pero además, con nuestros ahorros previsionales, se permite que los grupos económicos se financien a una tasa cercana o igual a cero, porque se financian un 4% anual, a veces la inflación es un poquito menos del 4%, ahí quedan pareados. Y sin embargo la prestan a los propios usuarios, que somos los trabajadores, 40, 50, 60 veces, 50%, 60% más del costo real. Es decir, hay una sinvergüenzura gigantesca. Eso ha permitido que los grandes grupos económicos hayan multiplicado su riqueza, se apoderen de grandes sociedades anónimas y hoy día puedan mostrar en Chile casi 14 multimillonarios que concentran una parte pero importante del producto, que comparado con otros países también es escandaloso. Entonces el sistema es gravísimo. Tenemos que, nos están diciendo que vamos a seguir abordando el tema, pero primero vamos a ir a un corte comercial y luego volvemos con un asunto muy importante como lo es el de las AFPs en Chile. Un fracaso en cifras, dicen algunos.